Hola mis queridos amigos y queridos hermanos, Dios los bendiga nuevamente por estar conmigo nuevamente en este nuevo video. En este video miraremos a través del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20, donde ha habido mucha confusión respecto a estos pasajes. Pero hoy miraremos y estudiaremos profundamente estos pasajes, donde miraremos claramente a través de la Biblia de lo que Pedro está hablando es de que Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo y a través de ese Espíritu Santo, por medio de Noé, predicó a todos aquellos que vivieron en la época en que Noé vivía. Así es que yo te invito a que te sigas quedando en este video y que podamos estudiar profundamente estos pasajes. Pero antes de iniciar el estudio que vamos a tener, quisiera tener una palabra de oración para pedirle al Señor que nos ilumine a través de su Espíritu Santo y que podamos entender su palabra de la manera correcta. Querido y buen Padre, te ruego y te suplico, querido Señor, que en esta hora, en este día, Señor, tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos aquellos que mirarán este video y que este video sea de bendición, que el Espíritu Santo pueda aclarar en las mentes que están confundidas la verdad que tú implantaste en estos versículos. En Cristo Jesús te pido y te ruego que te quedes con nosotros. Por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido hermano y querido oyente que me estás escuchando, cuando nosotros leemos estos pasajes que quiero leer en este momento, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20, hay mucha confusión. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando muchos de nuestros hermanos evangélicos y católicos leen estos versículos, llega a la mente de ellos de que Cristo Jesús, cuando murió y que estuvo descansando 3 días en la tumba, lo que hizo es que fue a un lugar, no sé dónde, pero muchos le llaman el Hades o el Seol, que fue y predicó a estos espíritus encarcelados que están ahí, desencarnados, que no tienen carne, sino solamente sus almas, y les predicó acerca del Evangelio. Pero hermanos, miraremos hoy en el estudio y miraremos que lo que Pedro está diciendo en estos versículos es completamente diferente a lo que muchos de nuestros hermanos están creyendo y enseñando a través de estos versículos. El primer punto que yo quiero que veamos es que realmente cuando nosotros vemos el versículo 18, se está refiriendo a que Pedro está refiriéndose a la muerte y a la resurrección de Cristo. Mira, porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, o sea, murió, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. O sea, Cristo Jesús tuvo que padecer la muerte
pagar la deuda que nosotros merecíamos pagar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de llegar a esa vida eterna que Dios ha preparado para todos aquellos que le han aceptado como su Salvador, siendo a la verdad muerto en la carne. Si nosotros vemos claramente que Cristo Jesús tenía las dos naturalezas, tanto era 100% humano como era 100% divino. Pero aquí está diciendo de que murió en la carne, o sea que el cuerpo humano, el 100% que era humano, murió. Pero escucha lo que dice, pero vivificado ¿en qué? En espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus. La pregunta aquí en el versículo 18 que yo quiero decirte es que nos dice que murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. La pregunta es, cuando nosotros vemos en la versión 1960 que dice vivificado en espíritu, ¿a qué se está refiriendo esta traducción o los que tradujeron la Reina Valera? Hermanos, cuando nosotros buscamos, por eso es importante que cuando nosotros estudiamos y llegamos a un versículo que es complicado para entender, nosotros tenemos que buscar en diferentes versiones para ver más claramente de lo que tratan de explicar estos versículos en lo que es el original. Por eso cuando nosotros vemos este versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, pero en la Biblia latinoamericana lo pone de esta manera. Escucha lo que dice. Respecto al punto que yo estoy tratando de recalcar, ¿qué significa vivificado en espíritu? Dice, pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos, murió pues en su carne y luego resucitado por el Espíritu. Escucha, murió en su carne, pero luego fue resucitado por el Espíritu. Y cuando tú ves Espíritu, tú ves la primera letra en letra mayúscula. Se está refiriendo a lo que es el Espíritu Santo. O sea que esto que nosotros vemos aquí que está tratando de enseñarnos Pedro, la Biblia también lo encontramos en Romanos capítulo 8 y versículo 11 lo dice claramente. Dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Escucha lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 11. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Cuando nosotros vemos en Reina Valera 1960 que dice vivificado en espíritu, muerto en carne, pero vivificado en espíritu, significa que Cristo murió en su carne, pero fue resucitado. ¿Por qué? Por el Espíritu. Ahora, hermanos, mira lo que sigue diciendo el versículo 19. Porque esto es sumamente importante que lo podamos entender para poder tener claro estos versículos. Dice en el inicio del versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual. Cuando nosotros vemos que dice la palabra en el cual, ¿qué es lo que tú piensas que está diciendo Pedro en estas palabras, en el cual?
Cuando nosotros vemos en el versículo 18 que dice que fue resucitado por el Espíritu, y luego dice, y en el versículo 18, en el versículo 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Escucha lo que esta traducción al día, la Biblia al día, traduce este versículo. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. La versión Nueva Biblia Viva dice exactamente lo mismo. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Significa, hermanos, que el Espíritu por el cual fue resucitado Cristo Jesús de la muerte, por medio de ese Espíritu fue Cristo Jesús, ¿a qué? A predicar. ¿A quién? A esas personas en la época de Noé. Claramente nosotros vemos, cuando vemos otras traducciones que nos explican mucho mejor el contexto, lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios. O sea que no es que Cristo murió y que durante los días que estuvo muerto en espíritu fue a la época de Noé y empezó a predicar a espíritus encarcelados de esa época. Es completamente diferente lo que Pedro estaba tratando de decirnos en estos versículos. Lo que estaba tratando de decirnos claramente es de que por medio del Espíritu Santo fue resucitado Cristo Jesús, y por medio de ese Espíritu fue a predicar. ¿A dónde? A esos espíritus encarcelados en la época de Noé. Miren, porque el versículo sigue diciendo y sigue aclarando esto que te estoy tratando de dar a entender. Dice así, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Escucha, porque Pedro está recalcando que cuando fue Cristo Jesús a predicar a estos espíritus encarcelados, fue cuando la paciencia de Dios estaba ¿qué? Esperando. Y no solamente eso, dice en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea que cuando Cristo Jesús fue a predicar a estos espíritus encarcelados, fue en la época de Noé, cuando la paciencia de Dios estaba esperando, y cuando Noé estaba ¿qué? Preparando el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Claramente, hermanos, nos está diciendo que que Cristo Jesús fue a predicar a estos espíritus encarcelados en la época de Noé, y que solamente que 8 personas aceptaron que el plan de la salvación de parte de Dios. Hermano, lo que nos está diciendo claramente es esto. No es que Cristo Jesús murió y durante esos 3 días en espíritu desencarnado, sin tomar su cuerpo, fue hasta esa época a un lugar donde están todos los espíritus encarcelados y les empezó a predicar. Esto es completamente diferente a lo que Pedro estaba tratando de decirnos. Y hermanos, este contexto que yo te estoy dando a entender, ¿tiene base bíblica? ¿Está respaldado con la palabra de Dios? Mira, vamos a ver claramente que está respaldado con la palabra de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, 6 y versículo 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre
para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo es importante para poder entender Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Hermanos, dice que Jehová, Dios, dijo claramente, no contenderá ¿quién? Mi espíritu. Y dice que le dio a esa gente, a esas personas que vivían en la época de Noé, 120 años. Dios tuvo que tener 120 años de paciencia para que esas personas que pudieran aceptar el llamado que Dios les estaba diciendo. Por eso es que Pedro dice claramente que dice que Jesús vino a predicar mientras la paciencia de Dios que estaba esperando. Y dice que con el Espíritu que fue resucitado, Cristo Jesús, que fue a predicar a estos espíritus encarcelados. Y aquí claramente dice que el Espíritu de Dios no iba a contender mucho tiempo, sino que les dio un periodo de gracia que fueron 120 años. Hermanos, en este tiempo, en estos 120 años fue cuando Dios esperó pacientemente y Noé estuvo preparando el arca. Pero durante estos 120 años, mientras Noé estuvo preparando el arca, no solamente preparaba la arca, sino que también predicaba y enseñaba ¿a quién? A todas esas personas de que el diluvio, la destrucción, el tiempo final iba a llegar y que si no estaban listos iban a ser destruidos completamente. ¿Dónde lo encontramos? Hermano, dice segunda de Pedro, el mismo que escribió, lo dice de esta manera, con la excepción de Noé, predicador de la justicia, y sus 7 familiares, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que envió el diluvio para destruir completamente a los impíos. O sea que mientras esperaba que pasaran los 120 años que Dios les había dado como un periodo de gracia a esa generación, Noé les predicaba acerca de la destrucción final y de la gracia que Dios quería darles a cada uno de ellos. Pero ninguno de ellos aceptaron, sino ¿cuántos? Solamente 8 personas fueron las que recibieron el mensaje que Dios les envió a través de Noé. Hermano, cuando muchas veces nos confundimos cuando vemos la palabra espíritus encarcelados, pensamos que son personas que solamente está su alma sin ningún cuerpo, un espíritu desencarnado que estaba en una prisión. Hermano, no se está refiriendo a seres desencarnados que solamente están su espíritu, sino a personas que estaban encarceladas en donde, en sus pecados. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice exactamente cómo era la generación de esa época. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La gente estaba tan pervertido, dice que todos sus pensamientos eran solamente al mal. Estaban encarcelados, pero no en una cárcel literal, sino era una cárcel de lo que era la esclavitud del pecado. Jesús claramente especificó esto y aclaró en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, respecto a esto de lo que es el encarcelamiento
no literal, sino en simbológico. Dice Lucas capítulo 4 y versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jesús no vino a sacar de las cárceles a todas esas personas que estaban en ese momento en prisión. Hermanos, a lo que se está refiriendo Cristo Jesús eran aquellas personas que estaban sujetas, esclavizadas bajo el poder de Satanás. Jesús vino para libertarlas de esa esclavitud que estaban viviendo. Cuando dice que Jesús fue a predicarles en el Espíritu a esas personas que estaban encarceladas, no eran personas que estaban en una cárcel literal o una alma desencarnada que estaba sufriendo en un lugar de eterna perdición, sino se estaba refiriendo a personas vivas, seres humanos que tenían cuerpo y alma, pero que estaban presas del pecado, porque Génesis nos aclara exactamente que dice que estaban sus pensamientos solamente al mal. De esta manera, hermanos, vemos claramente que Jesús predicó por medio de su Espíritu. ¿Cómo? Mira, hermano, la Biblia lo aclara en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 10 y 11. El mismo escritor, para que veamos claramente que la palabra de Dios, hermanos, es algo muy importante que nosotros la estudiemos bajo el contexto y bajo la luz de la palabra, para que nosotros podamos entenderla, que es muy regocijante ver cómo la misma palabra de Dios se explica claramente a ella misma. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Escucha, los profetas que profetizaron. Está hablando de esos profetas que estuvieron en el tiempo antiguo. Dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El punto que quiero recalcar en estos versículos dice que los profetas que profetizaron en el antiguo tiempo, hermanos, en ellos estaba ¿qué? El Espíritu de Cristo habitaba en ellos. Este mismo Espíritu habitó en Noé, en la época de Noé. Y por medio de este Espíritu fue como Cristo Jesús predicó a cada uno de aquellas personas que vivían en esa época, por medio del Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que Pedro está tratando de decir. No es de que hay realmente unas personas, unas almas encarceladas donde no tienen cuerpo y están sufriendo, y que Cristo Jesús prácticamente fue, hermanos, a predicarles y a enseñarles. Este contexto, esta perspectiva que yo te estoy dando, hermano, está basada y está apoyada bíblicamente. La otra que predican nuestros hermanos de que Cristo fue y predicó a estas personas encarceladas, hermanos, tiene muchas incoherencias bíblicas. La primera que nosotros vemos es que entonces, si Cristo Jesús fue a predicar a estos espíritus encarcelados, significa que después de muerte hay oportunidad para todos aquellos que mueren.
Porque de lo contrario, ¿a qué les fue a predicar Cristo Jesús a estos espíritus encarcelados? Porque fueron personas que no aceptaron, que rechazaron el llamado de Dios. Así es que estas personas pueden tener otra oportunidad. Hermano, esta doctrina solamente la enseñan nuestros hermanos católicos y los mormones, pero los evangélicos no enseñan esto. Por lo tanto, es incoherente basarnos en la inmortalidad del alma basado en estos versículos de Primera de Pedro 3, versículo 18 al 20. Es algo que no tiene coherencia. Tenemos que pensar y analizar. El otro punto, hermanos, que nosotros podemos ver y otra incoherencia que podemos ver a través de estos es de que ¿por qué solo predicó a los de la época de Noé? Antes de que regresara Jesús, hasta la caída de Adán y Eva, hermanos, hubieron muchas épocas donde miles de personas no aceptaron al Señor. ¿Por qué Cristo solamente fue a predicar a la época, a las personas que rechazaron el mensaje en la época de Noé? Es incoherente. Es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué predicó mientras esperaba la paciencia de Dios? ¿Por qué predicó mientras se construía la pared, mientras se construía el arca? Hermano querido, son preguntas que no tienen respuesta si nosotros estamos pensando de que la inmortalidad del alma está basada en estos versículos. Pero si vemos el otro contexto, la otra perspectiva que yo te estoy dando, tiene bases bíblicas y que está apoyada por la palabra de Dios. Yo la pongo en tus manos. Yo te dejo a que tú elijas. Eres tú el que va a decidir. No soy yo. Hermanos, el enemigo anda luchando como león rugiente para buscar a quien destruir. Quiere engañar. Él vino solamente a engañar, a matar y a destruir. Hermano, nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios y estar sujetos a Él para que el Señor nos pueda ir guiando y dirigiendo por qué camino quiere el Señor que nosotros vayamos. Yo te invito, hermano querido, a que tú examines cada una de tus creencias más profundamente, que estos versículos hagas preguntas claramente, que tengas respuestas claras, concisas. Si estás creyendo en la inmortalidad del alma, pregúntate, ¿por qué fue en la época de Noé? ¿Por qué solamente en la época cuando estaba construyendo el arca? ¿Por qué cuando estaba esperando la paciencia de Dios? Dales una respuesta. Si tú tienes una respuesta clara, apoyada por la palabra de Dios, entonces el Señor te mostrará si es verdad lo que crees o realmente es solamente un concepto de un ser humano motivado no por Dios, sino por el engaño que Satanás quiere traer al mundo cristiano, que son los hijos de Dios. Hermano querido, que Dios te bendiga, que ojalá sea el Espíritu de Dios el que te guíe y que te muestre si esta doctrina es de Dios o es de los hombres. Dios te bendiga a ti